Hola chicos, buenas noches. A ver, enciendan sus cámaras, por favor. Una hora. ¿Estás resfriada, Paloma? Sí, profesor, no sé, si estoy vivo es por milagro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, profesor, me ha agarrado la gripe bien fuerte. A todos, ¿ah? Por acá en mi casa también, afuera del trabajo también, por todos lados. Sí, profesor, ya ni le siento el sabor a las comidas ni nada. No voy a hacer, no voy a hacer COVID. Otra vez, profesor. ¿Te dio a ti anteriormente? Sí, en diciembre por ahí. Ah, ¿pero estás con tus vacunas? Sí, con mis 3 dosis, profesor. Entonces no hay problema, bro. Yo también estoy con la nariz, mi esposa, mis hijos también están así igual. En el trabajo casi todos están así. En el mismo ambiente debe ser. Sí, profesor, parece una moda esto. Ujú. Sí, pues. A ver, Alejandra, Danuska, su cámara, Juan. Profesor, ¿lo puedo prender en un ratito? Es que estoy terminando de hacer algo. Ya, madre, qué mujer tan hacendosa, por Dios. A ver, entonces empezamos. A ver, vamos a ver. A ver, el día de hoy nos toca hablar sobre instrumentos de mercados bancarios, los instrumentos financieros de mercado, rentabilidad y proyección en operaciones bancarias. Entonces, ¿qué son o qué son los instrumentos financieros de mercado? Un instrumento financiero es un contrato entre dos partes que da lugar a un activo financiero para una de las partes y a un pasivo financiero para la otra parte. El contrato se basa en una compra-venta de instrumentos o productos financieros. La parte que compra el instrumento financiero tendrá un activo financiero, por lo que la parte que vende el instrumento financiero es la que asume un pasivo financiero. Por otro lado, el activo financiero otorga a su comprador el derecho de percibir un ingreso futuro procedente del vendedor. Asimismo, el pasivo financiero obliga al pago de ese ingreso al vendedor del instrumento financiero. ¿Ya? Para que lo entiendan más o menos. El instrumento financiero o los instrumentos financieros es un contrato que da lugar a un activo y un pasivo, ¿no? Uno que compra o uno que vende. Por lo tanto, es una compra-venta del instrumento o producto financiero, la parte que compra y la parte que vende. Asimismo, el que compra tiene el derecho de percibir un ingreso futuro procedente del vendedor. ¿Ok? Y el que vende tiene la obligación de darle ese servicio, ese derecho al que compró. Este tipo de contratos tiene una elevada importancia para el crecimiento de la economía, pues supone para el vendedor una fuente de financiación y para el comprador una fuente de rentabilidad para su inversión. ¿Ya?
A ver, chicos. ¿Están ahí? Prendan su cámara, por favor. Juan. Bueno, Juan me ha dicho que no puede por el momento. Alejandra Torres. Ya, seguimos. Uno de los instrumentos financieros más conocidos son los instrumentos de renta fija. Por ejemplo, un bono del Estado. Imaginémonos que, por tanto, que queremos comprar un bono del Estado alemán. Para entender cómo funciona este tipo de contratos, vamos a expresarlo de la siguiente manera. El activo financiero, en este caso, sería el bono del Estado alemán. Tiene un vencimiento de 5 años, cuyo cupón o cuyo valor es 2% anual y el precio por ese bono te cuesta 1.000 euros. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Nosotros, tocando el tema de instrumento financiero, nosotros como persona natural o ya sea como persona jurídica, a través de un broker, podemos comprar bonos, activos, cualquier tipo de instrumento financiero en cualquier país. Podemos cotizar en bolsa, podemos comprar asientos en bolsa, podemos comprar acciones en bolsa, podemos comprar, en este caso, o cambiar el dinero que tengamos a criptomonedas, al Forex. Entonces hay un montón de instrumentos financieros que se manejan a nivel mundial y también que se manejan aquí en el país. Por dar este ejemplo, ¿no? Queremos comprar un bono del Estado alemán. Podemos comprar bonos en cualquier parte del mundo, ¿ok? Mientras que ese rendimiento sea bueno para nosotros, se puede hacer. Ahora bien, nosotros al comprar el bono alemán tendremos que pagar 1.000 euros, ¿no? Es lo que te cuesta un bono. Para obtener el activo financiero, a cambio de esto tenemos derecho a percibir una rentabilidad por esos 1.000 euros de inversión. La rentabilidad se traduce, por consiguiente, en el 2% de rendimiento anual que percibiremos hasta el vencimiento del contrato. A esto hay que añadirle la devolución de los 1.000 euros prestados al final de los 5 años. El gobierno alemán, como vendedor del bono, adquiere un pasivo financiero, obligándose al pago de unos ingresos al comprador. Estos ingresos son el 2% anual anteriormente comentado, además de devolver los 1.000 euros. Al final de los 5 años, por tanto, este bono alemán es para nosotros una fuente de rentabilidad y para el gobierno alemán una fuente de financiación. Para que lo vean de otra forma, con ejemplos de qué se refiere estos bonos financieros. Nosotros compramos bonos, en este caso vamos a comprar un bono por 1.000 euros al gobierno alemán. Este bono te dicen, ya yo te lo vendo por 5 años y es 2% lo que tú vas a generar. Al final del año me van a devolver esos 1.000 euros, al final de los 5 años más ese 2% anual que lo que supuestamente te va a pagar por comprar ese bono. ¿Ok? Entonces, si son 5 años, vamos a tener 10%, ¿no? Entonces, de 1.000 euros, el 10%, estamos hablando más o menos de 10 euros que vamos a generar. Ahora imagínense que compres 50.000 o millones de dólares en bonos, perdón, o millones de euros en bonos. Imagínense cuánto es la rentabilidad. Ahora, normalmente estos bonos, ahorita en la actualidad, debido a la pandemia, el precio es bajo, ¿ya? Pero la rentabilidad es alta. ¿Por qué? Porque hay estados o mercados financieros internacionales que por la pandemia que ha golpeado definitivamente la economía de todos los países se están ofreciendo este tipo de bonos. Mucho más barato y con una rentabilidad mucho mejor. No, por ejemplo, en Estados Unidos los bonos están bajos, su rentabilidad es mayor, nadie puede imaginar que el Estado americano va a tener una inflación como la de Cuba, como la que está teniendo Perú ahorita, ¿no? Entonces, de eso se trata los instrumentos financieros. A ver, chicos, ¿quién me ha prendido su cámara? Nayeli, Noelia, por favor, Alejandra, si no la mando a sala de espera.
¿Por qué tenemos que volver a repetir tantas veces que prenda su cámara? Entonces, las características de un instrumento financiero. Los instrumentos financieros tienen una serie de características que ayudan a definirlos. En este caso vamos a destacar tres. La liquidez, el riesgo y la rentabilidad, ¿no? Esas son las tres características más resaltantes de un instrumento financiero. Liquidez, ya sabemos que es la capacidad que tiene el activo financiero de convertirse en dinero lo más rápidamente posible y sin sufrir pérdidas de su valor. ¿Ok? La liquidez, como resumiéndolo, es la capacidad que tiene un activo financiero en convertirse en dinero lo más rápido posible, ¿no? En este caso, si nosotros compramos bonos, lo podemos vender de una manera inmediata y ese dinero, por vender ese bono, es retribuido de la forma más rápida posible, ¿no? De repente, en todo, máximo para 24 horas. El riesgo lo... Vamos a tocar un poquito. Dice, el riesgo lo determina tanto las garantías del vendedor de cumplir con su obligación de pago como el plazo de vencimiento del contrato. A mayor vencimiento, mayor riesgo y lógicamente a menores garantías por parte del vendedor también supondrá un mayor riesgo para el comprador del activo, ¿no? Entonces, el riesgo siempre va a existir cuando hemos tocado el tema del riesgo. El riesgo siempre va a existir en cualquier movimiento financiero que nosotros podamos hacer, ya sea a través de una compra-venta de un bono, cotizar en bolsa, comprar acciones. Entonces, eso siempre va a haber un riesgo. Riesgo de que de repente tú compras una acción y por lo tanto en los días siguientes, pues las acciones empiezan a bajar y el costo de cada acción sería menor. Un ratito, por favor. Perdón, ya llegó la gripe por acá. Entonces, y la rentabilidad. Toda compra de un activo financiero conlleva un riesgo. La rentabilidad es la contraprestación a ese riesgo asumido. Por tanto, a mayor riesgo, el inversor exigirá una mayor rentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Si normalmente cuando una persona compra algo o da un crédito a algo, ¿no? Hablándolo en los temas anteriores, si nosotros le vendemos o le queremos dar crédito a una persona, ¿no? Si esta persona a darle crédito, tú sabes o tú intuyes o tienes conocimiento de que esta persona, su riesgo de que me vaya a devolver el dinero es mayor, entonces una forma de proteger también que se exigirá una mayor rentabilidad, ¿no? Ya te voy a dar a 60 días, pero en los intereses que me vas a devolver son más, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay un riesgo de que no cumplas con el pago. De esto se trata el tema de la rentabilidad. Y obviamente, siempre a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero siempre hay que tener presente de que este riesgo se puede minimizar, se puede controlar si es que seguimos estamos presentes, atentos a cualquier señal de riesgo que pueda haber. Por ejemplo, aquí en la bolsa de Perú, la minería es es una de las rentas que mayormente el Perú es movido por eso, ¿no? Sin la minería es el 60% de la renta del dinero que hay en el Perú. Ahorita, en la actualidad, hay problemas con las mineras. Entonces, si ustedes se han interesado en este tema de la bolsa, van a ver que las acciones de la bolsa, tanto la más grande o la que siempre tiene mayor rentabilidad, como
Las Bambas, como Southern Perú, Shougang, todas esas minas, su cotización en bolsa ha bajado, el precio de sus acciones ha bajado, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos aplicar este tema de la rentabilidad? ¿No? Si tus acciones bajan, nosotros podemos vender, si como empresa, como mina, podemos vender más acciones a un menor costo y a un mayor rentabilidad, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente interesada pueda invertir en eso y con ese dinero la empresa puede surgir, puede sobrellevar el problema que puede tener en ese determinado momento, ¿no? ¿Qué problema? El que está haciendo que bajen sus acciones, el valor de sus acciones. Tipo de instrumentos financieros. Dentro de los instrumentos financieros podríamos distinguir dos grupos, los complejos y los no complejos. Los no complejos serían tanto los de renta variable como de renta fija. Cuando hablamos de instrumentos complejos nos referimos a derivados financieros, lo cual vamos a explicar a continuación. Los instrumentos complejos tenemos los futuros financieros, opciones financieras y las CDFs. ¿Qué son los futuros financieros? Son contratos financieros en los que se acuerda el intercambio de un determinado activo financiero en una fecha futura y a un precio establecido de antemano. Las condiciones de estos contratos suelen ser estandarizadas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos o quiénes forman parte de estos futuros financieros? ¿Quién me puede dar un ejemplo de un futuro financiero? A ver, pongo nota. Tiene el código. Y con ese código te dice, quiero la última inscripción de este club. Ahí me van a dar la última inscripción de ese club. La última inscripción de ese club. Ya, entonces, por ejemplo, tiene que aparecer en la relación. Futuro financiero, un ejemplo puede ser los futuros sobre acciones, los futuros sobre divisas, futuros sobre materias primas, ¿no? Son aquellas personas o empresas que compran o realizan este tipo de contratos, ¿ya? En este caso vamos a hablar de futuros sobre divisas, ¿no? O futuros sobre acciones, ¿ya? En este caso, estos contratos, ¿ya? En lo que se acuerda este intercambio de este determinado activo en una fecha futura y a un precio establecido. Yo voy a comprar este activo, ¿ya? En una fecha futura y a un precio establecido, ¿ya? Yo tengo el compromiso, yo voy a hacer el compromiso de comprarte acciones en un determinado tiempo, ¿ya? Pero a un precio establecido. Ya es un contrato fijo que se hace entre la empresa que compra con la empresa que vende. Las opciones financieras son instrumentos financieros que conceden el derecho al comprador y la obligación al vendedor de realizar una transacción a un precio prefijado en una fecha determinada. Las CDFs son los denominados contratos por diferencias, es decir, contratos bilaterales donde se intercambia la diferencia del precio de un determinado activo. Esta diferencia se mide entre el momento de apertura del contrato y el de financiación. Entonces, cuando existan esas diferencias, se puede contratar este tipo de instrumentos financieros, ¿no? Que son los contratos por diferencia. Las principales categorías de instrumentos financieros. Ojo que todo lo que estamos hablando aquí, chicos, de instrumentos financieros, tiene que ver mucho con operaciones que se hacen, operaciones bursátiles, que se les llama, ¿no? Son operaciones que normalmente, bueno, algo de manera personal, son operaciones o son mercados financieros que muy pocos entienden de esto, pero que a la vez son muy, muy, muy lucrativos. Lo que se necesita ahí es un poco de inversión, un poco de dinero, y así van a obtener una buena rentabilidad. Solo que, como es un poco
es un poco complicado el manejo de estas operaciones, de estos instrumentos. Este tipo de instrumentos que existen en el mercado financiero, muy pocos se arriesgan a apostar o a comprar este tipo o entrar dentro de este tipo de operación. Por decir, yo en un tiempo, no muy lejano, hace unos 6, 7 años atrás, yo empecé a invertir en bolsa. ¿Ya? Con un amigo, trabajábamos juntos y mi amigo me invita a mí a conocer un poco más, nos pusimos a leer, me puse a investigar y empezamos a invertir en bolsa. Invertimos en la minera Volcan, una minera que siempre ganaba, siempre sus acciones subían. Ya empezamos invirtiendo como $2.500 cada uno. Invertimos por 6 meses nada más. Por esos $2.500 tuvimos una ganancia fuera de los gastos porque nosotros tenemos que contratar un broker para que haga estas operaciones, porque no cualquiera puede invertir en bolsa. Y tuvimos una rentabilidad de cerca de $1.800 en 6 meses nada más. Imagínense. Mucha gente no conoce este mundo del tema bursátil, pero es muy rentable. ¿Ya? Si a alguien le interesa esto, métanse de cabeza a esto, inviertan, si tienen dinero muerto, inviertan en divisas, inviertan en bolsas, que va a ser una buena opción para generar bastante rentabilidad. Entonces, los instrumentos financieros no complejos pueden manejarse sin necesitar un conocimiento muy especializado de los mercados. En algunas circunstancias, solo es necesaria una inversión inicial y designar a alguien para operar en tu lugar. Entre los instrumentos financieros no complejos se incluyen los valores de renta variable, los valores de deuda y cierto tipo de fondos de inversión. ¿Quiénes hacen este tipo de fondo de inversión? Por ejemplo, las AFPs. Las AFPs manejan nuestro dinero y ellos lo depositan a estos fondos de inversión en diferentes puntos del mundo. ¿No? Su rentabilidad es buena también, como también puede bajar, ¿no? Pero la existencia de estos tipos de mercados es que sea siempre rentable para las personas, ¿no? Porque si no fuera así, todo el mundo pues no cotizaría en bolsa, no todo el mundo buscaría vendería acción, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú una buena fuente de rentabilidad sería invertir en la leche Gloria, el Grupo Gloria. Siempre hay ganancia en el Grupo Gloria. ¿Por qué? Porque todo el mundo siempre va a comprar productos de leche Gloria. ¿O no? Todos compran leche. Todos compran el derivado de la leche, el chocolate, todo lo que es el Grupo Gloria. O el Grupo Nestlé, ¿no? que va por ahí, ¿no? Entonces, este tema del tema bursátil es bien interesante, pero es también medio complicado. ¿Ya? Por eso que normalmente se contrata a unos brokers, una casa de bolsa, son como agentes que llevan tu cartera. ¿Vieron la película Buscando la Felicidad de Will Smith? ¿Sí? ¿Has visto esa película de Buscando la Felicidad con Will Smith que hace... Bueno, ese pata en la vida real no fue tanto así, pero esas personas que se dedican a manejar los fondos de otras personas, eso se llama un broker. ¿Ya? Entonces, él es el que maneja, él es el que vende, él es el que está ahí mirando qué acciones hay para comprar. Manejan tu dinero, pues lo empiezan a distribuir y van ganando una rentabilidad. De eso se trata este tema. Los valores de renta variable se refieren a acciones de empresas, ¿no? Los valores de deuda incluyen bonos gubernamentales, que es la deuda pública, y societarios, deuda privada. Los valores de deuda también pueden referirse a acciones preferentes y valores garantizados, como las obligaciones de deuda garantizada, que es SDO. Los fondos de inversión incluyen fondos de cobertura y fondos mutuos. ¿Ya? Estos instrumentos permiten que varios inversores agrupen su dinero a cargo de un especialista o sociedad que los administre, ¿no? Por ejemplo, los fondos de inversión
Normalmente, el más conocido que se maneja aquí en el Perú serían los fondos mutuos. ¿Quiénes son los fondos mutuos? Son los bancos utilizan este tipo de operaciones de fondos mutuos para que la gente invierta ahí. Ellos utilizan una forma de inversión, ellos ya lo invierten en otros, sobre otros fondos de inversión y ellos van generando rentabilidad para ustedes. Normalmente el fondo de inversión te está dando una rentabilidad del 10% de todo lo que tú depositas, ¿no? 10% mensual. Al menos el que sabía el intervalo, su fondo mutuo de intervalo está pagando el 10% en el año. ¿Ya? Es un poco más riesgoso, pero a la vez es un poco más rentable. ¿Ya? Y obviamente que si uno deposita o invierte en este tipo de fondos mutuos en un banco, nunca va a pensar que el banco va a quebrar, ¿no? Sería un poco ilógico, pero sí, también es parte del riesgo, ¿no? Entonces, principales categorías de los instrumentos financieros. Los instrumentos financieros no complejos ya hemos visto que son valores de renta variable, que pueden ser las acciones. ¿Por qué son renta variable? Porque las acciones que se cotizan en bolsa de las empresas siempre fluctúan. ¿Depende de qué? Depende de la inversión que hacen, depende de las ventas del día, depende también ellos de lo que pagan, de lo que venden, de lo que tienen por cobrar. Todo eso se ve en línea. O sea, hay una página, ustedes digiten Bolsa de Valores de Lima y van a ver que esas acciones van subiendo, bajando con una flechita, sube y aumenta el porcentaje, baja y aumenta el porcentaje y disminuye el porcentaje. Entonces, por eso que se le llama valores de renta variable, porque siempre su valor va a fluctuar, va a variar, es cambiante, como el dólar, por decir, ¿no? Los valores de deuda, ¿no? Los valores de deuda son pues, bonos del Estado, bonos societarios, acciones preferentes, obligaciones de deuda garantizada. ¿Qué quiere decir? No, creo que también en la tele sale una publicidad de invierte en Estados Unidos, invierte en determinado país, ¿no? Entonces, esos bonos, o el Estado también emite bonos. El Perú también emite bonos, ¿ya? Bueno, no son tan rentables, pero al final bueno, si haces una comparación de rentabilidad, pues un bono en Panamá, en Suiza, en Alemania, esos bonos de Estado son más rentables que comprar en Perú, Argentina, Cuba, pues como imagínate, ¿qué bono va a costar? ¿Cuánto va a costar un bono del Estado de Cuba? No vale nada, ¿no? Mientras que los fondos de inversión son fondos de cobertura o fondos mutuos, ¿no? Ya sabemos cuáles son los fondos mutuos, lo que tú inviertes en el banco conjuntamente con tu plata invierte, por eso se llama fondos mutuos, ¿ok? Y los instrumentos financieros complejos, los instrumentos financieros clasificados como complejos son aquellos cuyo valor depende no únicamente de la oferta y la demanda, sino de una serie de factores que actúan a la vez, por lo que requiere un conocimiento profundo para poder ser manejados con éxito. Los instrumentos financieros complejos más operados son los derivados, ¿no? Los derivados son aquellos instrumentos cuyo valor y evolución tienen como base un subyacente, es decir, siguen el valor de otro activo como acciones, índices bursátiles o tipo de interés. Entre los derivados financieros se incluyen contratos por las diferencias, o CFD o split betting, los contratos de futuros y las opciones financieras que veremos en mayor detalle más adelante, ¿no? Estos son los instrumentos financieros más complejos, ¿no? Tenemos las acciones, tenemos el Forex, índices bursátiles, materias primas, futuros, las criptomonedas, que esto está de moda, estas criptomonedas. Ahora hace poco las criptomonedas tuvieron un desfase, pero brutal. Cayeron de 53 soles que valía 53 euros que valía una moneda, bajó a 16. O sea, bajó terriblemente
totalmente bajó y ha dejado a muchos en la expectativa, cómo va a seguir este tipo de financiamiento, ¿no? De inversión. Bueno, ya sabemos las acciones son las acciones que tienen las empresas. Un amigo de mi trabajo en otra ciudad me invitó a invertir en Forex. Y me explicó más o menos que, bueno, la entrada mínima para invertir son $500. Si tú inviertes $500 en 16 meses, ibas a generar el 120% de lo que invertías. ¿Ya? Pero en 16 meses. No tenías que retirar nada de tu ganancia hasta 16 meses. Y si tú querías retirar en cualquier momento, cada mes te pagan el 10%. Supongamos, $500, el 10%, $5, ¿no? Vamos a suponer $5. Si tú quieres, puedes retirar esos $5 de interés que va generando mensual. En enero retiras $5, en febrero retiras $5 y así hasta cumplir tus 16 meses. Si retiras $5, el contrato es por un año. Pero si no retiras nada, el contrato es por 14 meses o 16 meses y vas a ganar 120% de tu ganancia. ¿Ya? Bien interesante, ¿eh? Para las personas que les gusta. Pero primero tenías que comprar criptomonedas. Comprabas criptomonedas y estas criptomonedas, con esas criptomonedas recién podrías comprar o podrías invertir en Forex. En Lima hay cajeros de criptomonedas. O sea, yo una vez quise comprar criptomonedas cuando una criptomoneda valía 5 soles. Expresado en dólar, estaba como $2, $2.13, $2.14. Estoy hablando de hace como 8 años atrás. Y si yo hubiese comprado ese dólar, a mí me estuviera ganando 53 euros por cada dólar criptomoneda. Bueno, antes que bajara, no imagínense, 53 euros, estás hablando del doble del dólar, por cada criptomoneda estaba ganando algo de 120 soles por lo menos. Imagínense cuánto es lo que vale este tema de criptomonedas. Pero, como les digo, las criptomonedas cayeron. Imagínate que ahora las criptomonedas empezó como algo no tan fuerte, no tan pesado, no tan fuerte en el mercado. ¿Quiénes manejaban estas criptomonedas? Bueno, los millonarios, la gente que le gustaba estar en juegos en línea, ¿no? Toda esa gente empezó a crear este tema de las criptomonedas. Porque a través de los juegos en línea existieron estas que se compran, qué sé yo, en el juego y se paga a través de criptomonedas. En ese tiempo no valían casi nada, pues era como un juego. Pero pasando el tiempo, imagínense que las criptomonedas ahora valen un montón. Ahora valen 16, bueno, hace el mes pasado que vi esa noticia que vale 16 euros. Pero igual, una criptomoneda que comprabas, que en ese tiempo comprabas a $2.13, ibas a tener 16 euros por cada moneda. Pero me desanimé por lo que no lo veía veía muy riesgoso. Ahora, tú puedes comprar materias primas, puedes comprar índices bursátiles, puedes comprar futuros, puedes comprar criptomonedas. Entonces, hay cientos de derivados que tú puedes hacer este tema de compra. Ahora, este amigo mío, en este Forex, ahorita en sus vacaciones se ha ido a Panamá, porque él ya no es un simple vendedor, es como un socio. He invertido algo de $8,000 nada más, imagínense. Pero bueno, vamos a ver qué dirá el futuro sobre su negocio. Por eso que este tema de la bolsa de valores es muy interesante. No sé, es bien lucrativo, es muy rentable. Si a alguien le interesa el tema de la bolsa, de la banca, de los temas bursátiles, créanme que es muy lucrativo. Solo tienen que informarse bien, estudiar bien. No sé, por eso se me ocurre una idea. Nayeli, que sabe inglés, puede meterse a la bolsa de valores de cualquier parte del mundo, a meterse a estudiar lo que es temas bursátiles en el mundo. Y créeme, Nayeli, que con un pequeño capital tienes una buena ventaja, podrías generar una muy buena rentabilidad para tu futuro. Entonces, las ventajas y desventajas de los instrumentos financieros.
Voy a dejarlo aquí, chicos, tomar un poquito de agua que la garganta me está fallando y le paso el link, ¿ya? A Paloma.